Bueno, antes de ver cómo las soluciones que acabamos de ver para los reservorios o para casos ideales se pueden aplicar a un caso real a través del principio de superposición, lo que vamos a lo que les quiero decir es que hemos sacado una foto de estos 6 casos que va a tener más definición que la que ustedes pueden ver en el video y va a estar presentada bajo el nombre, ¿cómo se llama? Resumen de casos. Resumen de casos o algo por el estilo. Pero bueno, la van a encontrar. Así que si alguno la quiere ver, la van a encontrar ahí. No estoy pretendiendo ganar el Oscar. Estoy pretendiendo dar una clase, entonces hasta vale la pena que a veces haga alguna alusión tonta. Acá se ríe porque dicen cómo interrumpieron o no, si no pretendo ganar el Oscar por ahí. Bueno, va a ir una foto, entonces vamos a borrar esto y vamos a ver cómo aplicar la solución de estos 6 casos ideales a un caso real. Bueno, supongamos que tenemos una historia de cómo ha ido evolucionando la presión en el contacto agua-petróleo a lo largo del tiempo. Antes, muy rápidamente, les voy a mostrar cómo se puede conocer la presión en el contacto agua-petróleo. Yo diría que hay 3 formas de conocer la presión en el contacto agua-petróleo, lo que no quiere decir que las 3 formas sean exactamente iguales, sino o que las 3 tengan igual calidad, pero son las 3 que se usan habitualmente. Hay algunos que, siendo consistente con el concepto de tanque, dicen que la presión en el contacto agua-petróleo asumen que es igual a la presión promedio del reservorio. Cosa que físicamente no tiene sustento, que a lo mejor en un yacimiento chico, muy permeable, con petróleos livianos o con gases, y bueno, se podría aceptar porque la constante de difusividad hidráulica es alta, pero en realidad esto no es cierto, pero muchas veces se hace. La segunda cosa que se hace es, si tenemos
un dado reservorio, tenemos muchos pozos, algunos próximos al contacto agua-petróleo, algunos cerca del contacto agua-petróleo, pero dentro de la zona de petróleo, otros fuera de la zona de petróleo, decir, bueno, voy a tomar la presión desde 1 a n de los pozos que están cerca del petróleo, sumatoria de PJ dividido n. Hacer un promedio aritmético. ¿Cuáles son los problemas de este tipo de promedio? Y bueno, que a esta zona le estoy dando mucho más peso que a esta, y ni qué decir que a esta zona a la cual no le doy ningún peso. Ese es uno de los problemas. El segundo de los problemas es qué es cerca y qué es lejos. ¿Por qué esto decimos que es cerca? Y estamos diciendo que esto está un poquito más adentro, es lejos. Es cuestión de criterio. Este caso, de todas formas, puede llegar a ser útil en un acuífero de fondo. Porque en un acuífero de fondo, si yo mido una cantidad importante de pozos, puedo de alguna manera llevar todos esos pozos a un plano de referencia, como puede ser el contacto agua-petróleo, y calcular la presión en ese punto. Por más que a este le haya medido la presión acá, a este otro se le haya medido acá, a este otro se le haya medido acá, si llevo todos al plano de referencia, este método podría andar perfectamente. El tercer método está basado en cómo se calcula volumétricamente, uno de los métodos que se usa para calcular volumétricamente el hidrocarburo original en sí, el petróleo o el gas. ¿Se acuerdan que una de las formas de hacerlo, otra es hacerlo proporcional, es decir, cada presión drena, cada pozo drena un volumen proporcional a su caudal y construir de esa forma un plano isobárico, sacar las presiones de cada pozo y ponderarlo por un volumen proporcional a la acumulada en un tiempo relativamente próximo al origen. Pero otra forma de hacerlo, que ya la deben haber visto, es y nosotros después decimos la presión promedio es la sumatoria de la presión en cada cuadradito. Obviamente que no vamos a tener tantas presiones como elementos de volumen, pero construimos un isopáquico y entonces para cada uno de los elementos de volumen medimos la presión multiplicado por el espesor, que lo sacaremos de un isopáquico, multiplicado por un área que será de un volumen unitario en estos puntos, que no va a ser más pequeña, por ejemplo, acá, ni que decir acá, y multiplicado por la porosidad que sacaremos de un isobárico.
de un isoporoso y todo dividido el volumen, sumatoria de HJ por AJ, volumen de roca, por FJ, volumen por aire. Bueno, utilizando este método, nosotros vamos a tener, podemos hacer un gráfico de presión promedio versus área o versus volumen, si ustedes quieran, versus área de cada elemento, perdón, versus área de los elementos tomados en cuenta. Si yo tomo todos los elementos, voy a tener para el área total del reservorio la presión promedio del reservorio, esta que teníamos acá. Ahora con un sacacorchos, por decirlo de alguna manera, vamos sacando zonas centrales paralelas al límite. Por ejemplo, vamos a decir esto. Y entonces calculamos la presión no tomando en cuenta esta zona. Eso debería dar una presión superior, porque habitualmente las presiones más altas están en los bordes. Y entonces vamos a obtener para un área menor, que es esta área de este collar, otra presión diferente, P1. Y así vamos sacando para un área más chica otro valor, y así hasta llegar a un área pequeñita, sacándole todo esto, esta presión. Y luego, bueno, podemos extrapolar y decir, cuando el área tiende a cero, es decir, cuando el área se convirtió en una línea, esta es la presión en el contacto agua-petróleo. Bueno, esto es una digresión, pero en realidad no es una digresión, es algo que tienen que saber. Tal vez no siga el hilo de lo que veníamos viendo, pero vamos a pasar a lo que es más propio del empuje hidráulico y es tratar de calcular qué ley ha seguido el acuífero, conociendo la presión en el contacto agua-petróleo. Supongamos entonces que tenemos esta historia de presiones. Supongamos que partimos esto en intervalos de tiempo, la presión en el contacto agua-petróleo, de este tiempo. Voy a hacerlo más grande, pero se puede hacer tan chico como uno quiere.
De todas formas, si uno midió acá y recién volvió a medir acá, esto que hemos dibujado acá es un poco ciencia ficción. Así que tampoco tiene sentido hacer un detalle muy fino cuando hemos medido de manera muy salteada. Lo ideal es medir de una manera más o menos continua. Lo que no tenemos que hacer es que si medimos acá y medimos acá, decimos tomamos este delta. No, por lo menos tomamos este delta T. Entonces, supongamos que elegimos estos delta T. Voy a llegar nada más que hasta 3, porque si no se complica la cosa. Y entonces digamos, la entrada de agua al tiempo 1, podemos decir, ¿se acuerdan ustedes que es una constante que en este caso llamábamos constante prima, porque habíamos llamado constante a cuando teníamos entrada de agua constante? Cuando tenemos presión constante, habíamos puesto constante prima por la caída de presión. Reemplazamos esta caída de presión por un valor intermedio, que puede ser la semisuma entre este valor y este valor, a menos que tengamos información que nos diga lo contrario. Entonces, constante por delta P1 que es decir, nosotros lo primero que hacemos es cambiar esta curva por una curva escalonada y decir, en el instante 0 arranca este disturbio que continúa durante toda la vida del yacimiento. Luego se le suma este otro disturbio a partir del tiempo T1. Supongamos que esto es 0, esto es 100 días, esto es 200, esto es 300. Se le suma este disturbio que continúa y luego se le suma este disturbio. Y podríamos poner otro disturbio más, si ustedes quieren, que este continuaría, este continuaría, este continuaría y este continuaría. Desde el P3, esto es delta P4. Incluso puede ser que esto haga en algún momento así, entonces vamos a tener algún delta P negativo. Lo importante es que digamos, este delta P se mantiene. A los 100 días se le suma esto, a los 200 días se le suma esto, a los 300 días se le suma esto, a los 400 días se le suma esto. Podría ser, como les digo, una cosa así, y entonces decimos que el otro delta P es este negativo. Pero por el momento no nos compliquemos la vida, vayamos hasta el delta P3 nada más. Pero lo importante es eso, que se llama principio de superposición. A este disturbio se le superpone este disturbio. Muchas veces no he insistido lo suficiente y algunos me dicen que van a calcular la entrada de agua diciendo que durante el tiempo T1 actuó delta P1, durante el tiempo T2 actuó delta P2 y durante el tiempo T3, T2
T3 actuó delta P3, no. En el tiempo 1 actuó delta P1. A partir de los 100 días actuó delta P1 y se le sumó, se le superpuso delta P2. Y a los 200 días se le superpuso los dos anteriores delta P3. Y así sucesivamente. Entonces, W1 es constante por delta P1 por Fk de Td. Al tiempo 2 tenemos el disturbio 1 y el disturbio 2, que los vamos a sumar. Podemos sacar factor común la constante y decir es delta P1, perdón, acá olvidé decir algo, Fk de Td1, pongamos que T real es 100 y T adimensional es 1, que la constante vale 0,01. Entonces, constante delta P1 Fk de Td1. Constante delta P1, pero ahora Fk de Td2 menos Td1. O menos Td0, digo. Fk de Td2 más delta P2, y este sí, por Fk de Td2 menos Td1. Este actuó el tiempo desde 0 a Td2 y este actuó desde Td1 a Td2. Y si queremos calcular W al tiempo 3, vamos a tener la constante por delta P1 actuando un tiempo Td3 o Td3 menos Td0, como quieran, que es 0, más delta P2 por Fk de Td3 menos Td1 más delta P3 que actuó desde Td2 a Td3 por Fk de Td3 menos Td2. Esto se puede expresar simbólicamente como W al tiempo n igual a una constante que vamos a llamar constante de Van Everdingen, porque fue el que desarrolló esta función, fueron Van Everdingen y Hertz. Entonces, ponemos constante de Van Everdingen, si quieren se ve, por sumatoria de delta PJ, sumatoria desde 1 a n, de delta PJ por Fk de Tdn. Fíjense que todos empiezan en este número. Este es delta P1, este es delta P1 y delta P2, y van Td2 menos Td1, este es WT3, Fk de Td3 menos Td1, de Td3 menos Td2. Entonces, Tdn menos Tdj menos 1. De manera
que, por ejemplo, acá, este es 3, el delta P3 va multiplicado por T de 3 menos T de 0, J menos 1. Pasamos al 2, delta P2 va multiplicado por FK de T de 3 menos T de 1. Y delta P3 va multiplicado T de 3 y 3 menos 1, 2, menos T de 2. Y esta es la ley de Van Everdingen y Hertz. Ahora veamos cómo se puede aplicar esta ley de Hertz y Van Everdingen en un caso real donde ya hayamos hecho un balance de materia. Generalmente cuando uno hace un balance de materia, uno trata al mismo tiempo no solo de sacar la ley que siguió el acuífero, sino que trata de saber cuál es el POIS y cuál es el GOIS. Pero eso recién lo vamos a poder hacer, sacar el POIS, el GOIS y la ley de entrada de agua, cuando tengamos medidas varias campañas de presión, al menos 4. Lo ideal sería 5 o 6. Entonces, antes de ese tiempo, tenemos que conocer el POIS y el GOIS de otra manera, por ejemplo, mediante un cálculo volumétrico. Entonces, supongamos que conocemos, después vamos a ver qué pasa si no lo conocemos, pero supongamos que conocemos el POIS y el GOIS. Y hacemos un balance de materia. Ustedes recuerdan que el balance de materia dice que GOIS por BG menos BGI más POIS por BO menos BOI más entrada de agua es igual a que PBG más NP por BO menos RS BG menos, más entrada agua producida, WP. Nosotros de acá podemos despejar W y WE va a ser GOIS BG menos BGI, POIS BO menos BOI, menos esto. Si a esto nosotros lo llamamos F, a esto lo llamamos, perdón, yo cometí un error tremendo. Esto es BT menos BTI. Estaba distraído y cometí un error tremendo. El BT es un expansor, el BO no, el BO es un ascensor o un montacargas. Entonces W es GOIS por EG menos POIS por EO, más POIS por EO menos F. Entonces, entrada de agua es GOIS por EG más POIS por EO más
menos F. Si nosotros hemos medido presiones y caudales, nosotros vamos a conocer las acumuladas y vamos a conocer los parámetros termodinámicos. Y entonces del balance de materia vamos a poder calcular valores de entrada de agua. Si nosotros acá ponemos tiempo, acá ponemos datos del balance, no los escribo. Y acá ponemos entrada de agua. Ahora bien, estos son números, por ahora son números. Ahora vamos a tratar de llevarlo a una función. Para eso vamos a recordar la ley de Hertz y Van Everdingen, que dice que la entrada de agua es igual a la constante de Van Everdingen por delta P, delta PK, o delta PJ, mejor dicho, no delta PK, sino delta PJ, por FK de TD. ¿Cuáles son las incógnitas que nosotros tenemos para resolver este sistema? Incógnitas. Primera incógnita, se ve. Los delta P los conocemos, porque tenemos historia. Segunda incógnita, K. Y tercera incógnita, ustedes recuerdan que TD era una constante D por el tiempo real. Lo que tenemos es tiempo real, presiones acumuladas, calculamos la entrada de agua. Pero para entrar al gráfico, acá tenemos logaritmo de FK, acá tenemos logaritmo de TD, acá tenemos una curva así que se hace lineal, otra curva que sigue así, esta es F0, este es F1 medio que es atenuada, y esta es F1 que pasa a ser lineal. Bueno, supongamos que nosotros tenemos una idea de si estamos en F0, en F1 medio o en F1. Si no tenemos idea, no importa, no importa, porque si no tenemos idea, lo que hacemos es hacer esto mismo que voy a dibujar ahora 3 veces. Pero para nosotros entrar a este gráfico o aplicar la función que tenemos matemáticamente, o entrar a tablas, porque también está en tablas eso, nosotros tenemos que no solo saber a cuál de las curvas tenemos que entrar, sino que tenemos que saber también cómo entrar. Tenemos que conocer TD a partir de T real. Entonces también tenemos como incógnita D. Supongamos que de alguna manera sabemos
si es F0, F1 medio o F1. Si no, como les digo, habrá que hacer el procedimiento 3 veces, y eso hoy en día no es problema, porque nosotros vamos a poder hacerlo con un programa de computadora, entonces no somos nosotros los que lo vamos a trabajar. Entonces, entramos a una de las curvas. Vemos que sabemos cuál es o decidimos entrar a una y después comparar con los resultados de entrar a otra. Entonces, lo primero que calculamos es CB, que va a ser W del balance de materia dividido el acá, perfecto, dividido la constante, acá la constante de Waardenburg es W de el balance de materia por dividido delta PJ, PJ, que esto lo vamos a llamar sumatoria. Entonces, para el tiempo T1, partimos del tiempo T0, obviamente no hay entrada de agua. Al tiempo T1, nosotros vamos a tener que calcular un valor de CB que va a ser la entrada de agua de el balance de materia dividido delta P1 por FK de T de 1. En el caso de T de 2, nosotros vamos a calcular delta P2 por FK de T de 2. Después vamos a hacer nuevamente entrada de agua, el balance de materia por delta P1 por FK de T de 2 más delta P2 de FK de T de 2 menos T de 1. Pero el problema está en que nosotros, para poder leer esto, tenemos que conocer D. Entonces, lo que hacemos es plantear distintos valores de D. Podemos tener una idea de cuáles son los valores de D o no, no importa. Trabaja la máquina. Entonces, tenemos valores de D, de 1, de 2, al cambiar de 3, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos datos hasta Tn. Entonces, nosotros vamos a hacer un CB promedio y vamos a calcular la desviación estándar de CB. Ustedes recordarán que la desviación estándar es sumatoria de, en este caso,
CBJ. Es decir, CB de cada uno de estos valores. CBJ menos CB promedio elevado al cuadrado por 1 sobre n, y esto la raíz cuadrada. Entonces, nosotros acá vamos a tener distintos valores de CB, vamos a hallar un promedio y una desviación estándar de CB. Seguramente que estos valores no se van a parecer ni aproximadamente entre sí. Lo mismo acá, pero habrá alguno donde los valores se aproximen más entre sí y por lo tanto el desvío estándar sea el menor. Es decir, que si representamos desvío estándar de CB versus D, vamos a tener distintos puntos. Cuando veamos que estamos con un valor más bajo, intensificaremos la búsqueda y diremos, este que es el que tiene el desvío estándar menor, es el que resuelve el sistema. Esa es la forma de trabajar cuando tenemos o cuando conocemos el POIS y el GOIS. Si no conocemos el POIS y el GOIS, la cosa se vuelve más interesante, pero también se complica más, porque entonces nosotros vamos a tener una serie de incógnitas, además de estas que van a seguir siendo incógnitas. Nosotros vamos a decir que lo ideal sería que GOIS por eje J, vamos a decir, para una presión dada, más POIS por EOJ, más entrada de agua. Si quieren, en lugar de entrada de agua, ponemos CB por la sumatoria, menos, esto también, J, y esto también, menos FJ, que esto sea igual a 0. Pero si nosotros tenemos, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Esto no es incógnita porque conocemos las presiones. Esto no es incógnita porque conocemos las presiones. Esto es incógnita porque no conocemos D y tampoco conocemos K. Entonces, si tenemos mucha cantidad de puntos, va a haber uno que es el que tenga menor error, pero todos van a tener error. Entonces nosotros podemos decir que esto no es 0, sino que es un error J. Y vamos a tener un montón de ecuaciones donde vamos a tener no solo la incógnita del GOIS, sino también la incógnita del POIS, la incógnita del CBJ,
sino también la de K y la de D. Vamos a tener que hacer este mismo proceso para cada corrida que hagamos. La corrida que dé, todo esto lo hace la máquina, pero la corrida que dé el error menor para las n ecuaciones será la solución más conveniente. ¿Qué pasa si tenemos un sistema radial? Esto ya queda así. Si conocíamos Poisson y Boyce, teníamos que tantear con distintos valores de D y ver cuál minimizaba el desvío estándar de los EB. Lo podíamos hacer para 3K distintos y ver cuál era el que andaba mejor. Seguramente dos teníamos suficiente información, iban a andar muy mal, y había uno que iba a andar menos mal. Ahora, cuando queremos también calcular, además de la función de entrada de agua, queremos calcular Boyce y Poisson, se nos suman a las incógnitas anteriores dos incógnitas más, Poisson y Boyce. Entonces, tenemos que resolver un sistema de muchas ecuaciones variando fundamentalmente K y D, y luego ver cuáles son los sistemas que minimizan el error de Boyce, Poisson y CBJ. ¿Qué pasa si tenemos un sistema radial? En un sistema radial, en lugar de tener esas tres curvas que ustedes están viendo, en lugar de tener esta y esta, F0, F1 medio, F1, tenemos infinitas familias de curvas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos para un sistema con alimentación, un sistema finito alimentado, no de entrada nunca está alimentado, pero para un sistema finito alimentado tenemos la función en función de el tiempo adimensional. Y tenemos una curva de la cual parten líneas rectas que corresponden a distintos radios adimensionales. Y si tenemos, este es el radio del reservorio, este es el radio del acuífero, y el radio adimensional es radio del acuífero
sobre radio del reservorio. Quiere decir que para un valor de 1, nosotros vamos a tener que no hay existencia de acuífero. Y después podemos tener 1,2, 1,4, 300. Acá ustedes pueden ver de 1 a 6, pero si se fijan en el libro de Ramiro Pérez Palacio, o creo que en el mío también, hay construidas otras curvas para radios adimensionales mayores. Una vez que entramos sobre la línea recta, nosotros estamos en flujo continuo, o por lo menos el disturbio que cae, supongamos que la curva que mejor nos represente fuera esta, cuando todos los disturbios caigan sobre esta línea vamos a estar en régimen continuo. Entonces, RD1, RD2, RD3. ¿Cómo procedemos en este caso? En este caso, nosotros tenemos tiempos reales, datos para el balance, entrada de agua, que es la salida del balance, todo esto es balance. Y acá tenemos, como teníamos antes, distintos D. Pero la entrada de agua no solo depende de D, sino que también depende del radio adimensional. Entonces, esto es válido para RD1, pero tenemos que tener lo mismo para RD2, perdón, tenemos que tener lo mismo de 1, de 2, de N para RD2 y así todas las veces que querramos. Entonces el gráfico que teníamos antes, porque acá vamos a calcular lo mismo, vamos a calcular el CB promedio para cada una de estas situaciones y el desvío estándar del CB. Entonces, si graficamos desvío estándar de CB en función de del D, vamos a tener esta curva para RD1, esta curva para RD2, esta curva para RD3, y el valor mínimo minimorum será el que tenga el RD3 y el D que mejor represente la ley del acuífero. Bueno, quería decirles, antes de terminar, que nosotros, o que en la literatura, mejor dicho, hay otras funciones empíricas o semi-teóricas que también permiten predecir la entrada de agua. Por ejemplo, está
la más fácil de todas, que es la constante, la ley de Schiltius, donde si uno logra que la constante de Schiltius sea realmente constante, llega a la conclusión de que efectivamente el reservorio está en flujo continuo. Es decir, yo calculo para distintos tiempos la constante de Schiltius y tengo una cosa así, y después tengo algo más o menos constante, digo, a partir de aquí tengo flujo continuo. Entonces, si después hay algún disturbio, y recién cuando se estabiliza el disturbio, pasa algún tiempo, yo voy a volver a estar acá. Entonces puedo sacar cuánto tiempo demora un disturbio en estabilizarse. Está la ley de Horn, que realmente yo no le veo mucha utilidad, y está después la ley de Fedkovich, que para teórica es un poco floja y que para algo rápido es demasiado complicada. Es muy parecida a la ley de Schiltius, pero con una media, perdón, a la ley de Everdingen, pero algunas hipótesis que hacen que no sea aplicable siempre y que haya siempre un determinado error. Fue muy útil en la época en que el acceso a las computadoras no era fácil, porque esto evidentemente a mano es imposible hacerlo, lo de Van Everdingen, pero hoy en día que disponemos de computadoras y de programas cerrados que dan esa información, para teórico tiene fallas y para que sea algo rápido es demasiado pesado. Por último está la de Carter, que no la conozco mucho, así que no voy a hablar, pero creo que participa más o menos de las mismas peculiaridades que la de Van Everdingen. Es decir, no es una cosa demasiado sencilla y desde el punto de vista teórico hay una serie de asunciones que puede hacer de la jugada. Bueno, esto sería todo en lo que hace empuje hidráulico. Lo importante es que recuerden, primero, que hay tres tipos de flujo. El flujo continuo, constancia de caudales y constancia de presiones. Difícilmente se alcanza un flujo continuo perfectamente continuo, porque siempre se están introduciendo modificaciones en la explotación del reservorio, pero a veces se llega a algo parecido a un flujo continuo. El pseudo continuo son caudales, que son constantes, pero presiones que están cayendo linealmente en el tiempo, y el no continuo, que está presente siempre al comienzo de la explotación, siempre hasta que no llegamos al límite del reservorio, y cada vez que cambiamos fuertemente el régimen de explotación
del yacimiento hasta volver a alcanzar un régimen continuo o pseudocontinuo. Luego lo que tenemos que ver es que hay 6 soluciones, 3 donde conocemos el caudal y queremos calcular la presión, y otras 3 que son las que más nos interesan a nosotros como reservoristas, que conocemos la presión en el contacto con petróleo, podemos medir y queremos ver qué ley sigue la entrada de agua, determinar la ley que sigue WE para poder extrapolarla en un futuro. Obviamente que si estamos en un yacimiento infinito, la extrapolación va a ser muy dificultosa, por no decir imposible, porque no sabemos cuándo vamos a llegar al límite externo y en consecuencia no sabemos qué va a pasar de ahí en más, si va a haber alimentación o no. Pero si ya hemos llegado al límite externo, asumiendo cierto comportamiento en la producción del reservorio, podemos extrapolar el comportamiento de la ley. Y bueno, vimos que en el caso de un acuífero lineal, si conocemos el POIS y el GOIS, tenemos 3 incógnitas, K, D y CB. Si es radial, se suma RD. Ahora, si queremos conocer, además de la ley de entrada de agua, el POIS y el GOIS, vamos a tener esas mismas 3 incógnitas anteriores, más 2 incógnitas más que se suman, y vamos a tener que ver por mínimos cuadrados cuál de los distintos términos minimizan el error en las ecuaciones plantadas para cada uno de los tiempos reales que se transforman en tiempos adimensionales conociendo la constante D. Bueno, si quieren que se lo repita, no se lo voy a repetir, directamente vuelvan a hacerlas, escúchenme otra vez. En el libro está mucho mejor explicado, ese es el chivo. Ah, que no me ven, no, igual no tiene mucha importancia. Si fuera Marcelo Mastroianni, podría ser, pero no lo soy, lamentablemente. Sí, se acabó. Yo lo vi.